A comentar cómo deja las cosas esta sentencia con don Carlos Berbell, que es director de Confilegal. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Carlos. Buenas tardes, Xavi. Vamos a ver, ¿qué te parece a ti esta sentencia bastante inapelable? ¿Qué te parece la alternativa de recurso que plantea Puigdemont sobre la falta de imparcialidad del Tribunal General de la Unión Europea? Sí, antes decía que Europa iba a reconocerle, bueno, pues todos sus derechos y demás, y que era un perseguido, y sin embargo, la primera instancia, porque era la primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el Tribunal General de la Unión Europea, pues dice, señor mío, usted no tiene derecho a la inmunidad, usted no tiene inmunidad. O sea, desde el día de hoy, concretamente, se ha quedado sin inmunidad. Entonces, bueno, ellos tendrán que darse prisa en presentar su recurso, porque, bueno, habrá que ver si el magistrado Pablo Llarena pues les puede reactivar la orden de entrega. Es decir, que en estos momentos digan lo que digan, porque esto es como funciona la ley, están sin inmunidad. Bueno, lo que viene a decir es lo que les ha hecho la puñeta, visto en términos políticos. Tú fíjate, Xavier, si el Tribunal General de la Unión Europea hubiera fallado a favor y ha reconocido, evidentemente, que tiene inmunidad. El golpe político que hubiera supuesto, porque al día siguiente estaba aquí Puigdemont, Comín y Ponsatí haciendo campaña por su partido en Cataluña. Ni lo dudes. Claro, entonces, bueno, esto es un revés en toda regla por parte de la justicia europea, que le ha dicho que no tiene ningún derecho a inmunidad. Ahora recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya es la segunda instancia definitiva, y eso, pues bueno, ya sabes que las cosas de la justicia no van lentas solamente en España, sino también en Europa, y pasará bastante tiempo hasta que al final resuelva. Pero insisto, hasta que eso se produzca, por lógica, no tiene ningún tipo de inmunidad en estos momentos. Decía hoy Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, que el sentido del recurso es alegar la falta de imparcialidad del tribunal, cosa que no tiene demasiados visos de que esto pueda tener pues aceptación en el tribunal que lo tenga que casar, ¿no? Yo creo que no. Es decir, si el Tribunal General, la primera instancia, los magistrados son todos imparciales, igual que los de segunda instancia. Yo creo que el Tribunal Supremo de los Supremos de Europa está más allá, la independencia está más allá de cualquier duda. Lo que pasa es que es lógico que Gonzalo Boye, que es abogado de Puigdemont y del resto de los dos más, pues argumente lo que quiera argumentar, pero todos sabemos perfectamente que esa forma de atacar no va a tener ningún tipo de vamos a decir así, eco dentro del tribunal del TJUE, en absoluto. Pero bueno, él tiene que decir algo. Imagínate, esta mañana estaba pensando, con toda probabilidad, Gonzalo Boye, que el TJUE pues iba al final a fallar a favor de sus representados y se encuentra con que ha sido al contrario. Pues tiene que argumentar algo. Bueno, pues es una más, vamos a llamarla así. Pero insisto, lo que ha dicho la justicia europea es que la decisión que tomó el Parlamento Europeo en su momento de no reconocer la inmunidad era la correcta. Y lo ha dicho el Parlamento y ahora lo ha dicho el TJUE. Bueno, pues ahora queda el TJUE. Pero bueno, la cuestión está, lo fundamental es que Europa, que era la gran, vamos a decir así, esfera de comprensión y demás, pues en vez de seguirles el lío, pues la historia, el relato, pues ha ido justamente en dirección contraria. Bueno, y cuando dice que son perseguidos políticos, bueno, recordemos que se modificó los delitos tanto de malversación como también la sedición y demás, por lo que serían traídos a España sería perfectamente por malversación. Recordemos que también Puigdemont está imputado por el Tribunal de Cuentas por ese mismo delito. Es decir, que estamos hablando de ya no solamente levantarse y producir o tratar de provocar la separación de Cataluña de España. Estamos hablando de bueno, quién se quedó con la pasta, ¿no? Hablando de pasta. Carlos, ¿con qué ánimo tú crees, tú que te mueves en ambientes judiciales, que pueda recibir esta sentencia el juez Llarena, después de que haya tenido que, como decía, recortar la petición, la orden de petición de auxilio de la justicia española, desaparecido el delito de sedición? Han pasado ya casi 6 años. ¿Cómo crees que recibirá el hombre clave de la justicia española esta noticia?
A ver, él tiene que recibir la sentencia debidamente traducida y demás. A día de hoy ya te digo que no la ha recibido. Entonces, bueno, él no ha cambiado. Es decir, por el hecho de que hayan pasado todo este tiempo, su visión de la jugada sigue siendo la misma. Es decir, falta por ver que cuando le llegue a él la sentencia y vea cómo está estructurada, contada y demás, tomará una decisión. Es que no hay otra. Ahora mismo, es decir, él ve todos los periódicos y ve las televisiones y nos lee a todos y demás. Lo que pasa es que él se rige por lo que dicen los textos legales. En este sentido, tiene que recibir de Luxemburgo, tiene que recibir la sentencia y en cuanto la reciba, pues tomará una decisión. No te quepa la menor duda. Es decir, en la mente de Llarena no ha cambiado nada en absoluto desde 2017, cuando se produjo todo el follón y él tomó pues la instrucción, hasta ahora. Es decir, sigue pensando lo que sigue pensando y en sus textos legales lo ha explicado perfectamente. Así que lo único que tenemos que esperar es que le llegue la sentencia, la lea y tome una decisión concreta. No ha cambiado nada, que no te quepa la menor duda, ni ninguno de nuestros espectadores tampoco. Es decir, en ese sentido, a mí me parece que Llarena es de lo más congruente que se puede encontrar en justicia. Sí, más que eso me refería al posible desánimo después de tantas cosas que han pasado. Nada. Ya te aseguro yo que no. Que no. Bueno, me alegro mucho de oírlo. Y mi fuente es buena, ¿eh? Escucha una cosa, una última cosa respecto del caso Puigdemont. Llarena, lo lógico es que espere a la resolución del recurso que planteen los golpistas. Bueno, falta por verlo. Es decir, si tardan un mes y pico, 2 meses, bueno, todo depende. Ahora mismo está sin inmunidad, por lógica. Entonces, si a él le llega mañana, pasado o dentro de una semana y esto no han presentado nada, pues y él reactiva la petición de entrega y demás, quiere decir, a ver, luego después se darán esto mucha prisa y tratarán de coartar lo que sea lo lógico, ¿no? Pero a día de hoy, por lógica, la medida cautelar que se produjo cuando Boyer presentó el recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, pidiendo la medida cautelar de que se suspendiera pues cualquier tipo de que la inmunidad siguiera vigente. La inmunidad después de esa sentencia no está vigente. Por lo tanto, dependerá de la prisa que se den. Lo lógico es que si Llarena activa la orden, pues esto será una prisa de estos de morirte y presenten rápidamente el recurso y eso pues paralice la historia. Pero así estamos. Muy bien. Carlos, permíteme que abordemos, ya que estamos en línea, algo que ha sucedido en las últimas horas y que es un poco con un contradios en la profesión periodística tal como la tenemos considerada hoy. Recordarás el triste asesinato de Laura Luelmo en un pueblo de Huelva en 2018. Bueno, pues ahora hay una sentencia que condena a una periodista de un medio local a 2 años de cárcel por revelar datos del sumario. ¿No es un poco excesivo? Por cierto, que en la sentencia nada se habla de quién filtró los datos del sumario, ¿no? Porque es que esa es la cuestión. Claro. Es decir, nosotros tenemos obligación de contar lo que ocurre. De hecho, si mal no recuerdo, ayer hablando con Antonio Rubio, que trabajaba para El Mundo y demás, él tuvo un caso parecido en el cual le acusaron justamente de haber publicado datos que estaban protegidos. Estamos hablando ya de los años 80, si mal recuerdo. Y bueno, el Tribunal Constitucional, si mal recuerdo, quizás estoy patinando, pero creo que fue Constitucional, determinó que ellos habían cumplido su función y que realmente a quien le correspondía a quien corresponde el deber de perseguir todo esto es al juez y, por supuesto, a la persona que lo ha filtrado. Es decir, claro, nosotros tenemos la obligación de decir verdad, verdad, y una vez demostrado que has dicho verdad... mensajero, David, esto es matar al mensajero. De todas formas, a ver, yo creo sinceramente que el hecho de que, por ejemplo, la Fiscalía pues haya plegado velas y haya reducido la historia con el fin de que la compañera no entre en la cárcel y demás, yo creo que esto, cuando llegue al Tribunal Constitucional, primero al Supremo y al Constitucional, esto se tumbará. Porque esto pone en tela de juicio justamente el derecho a información y el derecho, ya no digo la libertad de expresión, sino el derecho a información. Sí. Si la información es veraz, a ver, la Constitucional establece claramente dos condiciones fundamentales para que se publique la información. Una, que sea veraz,
Quiere decir que lo que se cuente corresponda a lo que ha ocurrido, evidentemente, y la segunda, que tenga interés general. Esto tenía interés general, evidentemente. Cuando nos metemos ya sobre los datos de si tenía que haber dicho esto, tenía que haber dicho lo otro, yo creo que el tribunal tenía que haber reflexionado un poco más y que los tribunales superiores pues van a tener, si esto va adelante con la historia, van a tener le llaman un leading case, un caso que establece nueva jurisprudencia. Yo creo que esto llegará al Tribunal Sala Segunda del Tribunal Supremo y si no llegará al Tribunal Constitucional. Esto es un caso de trascendencia constitucional muy seria, porque pone en peligro pues toda nuestra función de informadores. Sí, claro, no me extraña que tú estés preocupado, claro, yo también. Nos deja en una situación de inseguridad jurídica y si esto se extendiera, pues dejaría absolutamente diezmadas las redacciones de los medios de comunicación, porque esto, lamentablemente, los sumarios judiciales están en la mano de los periodistas y de los que no son periodistas desde hace muchísimo tiempo y de una manera que nuestros espectadores deben saber. A ver, normalmente se habla del secreto del sumario. Hay normalmente dos secretos. Hay un secreto. A ver, el sumario es el expediente, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene acceso a ese expediente cuando hay una instrucción, cuando se está investigando? Pues normalmente es el abogado defensor, el fiscal, la acusación particular y la acusación popular, es decir, todos ellos. Y el juzgado. Y el juzgado. Y los empleados del juzgado. Pero luego después hay otro secreto de sumario, que es cuando, por ejemplo, se produce un asesinato o una cosa muy, muy, muy gorda y demás, en la cual, si te acuerdas, el juez decreta el secreto del sumario. O sea, decreta que solamente él y el fiscal pueden tener acceso a esa información, ¿vale? Esa ni el abogado defensor, ni acusaciones particulares y populares, solamente el juez y el fiscal. Entonces, se confunden muchas veces las dos cosas, ¿vale? Si a mí me dan una información y es relevante y creo que tiene interés general y es veraz, ¿vale? Evidentemente yo lo voy a dar. La cuestión está en que no es perseguir al periodista, lo lógico es perseguir a quién ha filtrado eso, si ha sido el juez, ha sido el fiscal o ha sido alguien del juzgado. Eso es lo que yo encuentro que aquí se ha desdibujado bastante. Vamos a ver, matas al mensajero y la persona que ha filtrado eso, que realmente tiene una trascendencia penal, eso no lo estudian. Es decir, a mí me parece que, mira, en Mallorca, si te acuerdas bien, hace ya un año y pico, el juez envió a la policía a confiscar los teléfonos de dos periodistas y también el PC, el portátil de dos periodistas, porque estaban buscando cuál era la filtración concretamente que estaba produciéndose, la información que estaban produciéndose. Bueno, eso dio pie a que el juez fuera condenado. Que evidentemente pidió el retiro, pero se pasó porque había roto los derechos fundamentales, el derecho de información y el derecho a la libertad de expresión. Eso tú no lo puedes hacer. Lo que tienes que hacer, lógicamente, es perseguir a quien lo ha filtrado. Es decir, no persigas al periodista, no intentes saber, porque se escoge el atajo corto. Investiga quién le ha filtrado eso y castiga a quien lo ha filtrado. Pero al periodista, que tiene obligación de contar, es simplemente un sin Dios. En fin, don Carlos Berbere, un placer enorme tenerte en el programa, como siempre. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Un placer.